Después de la letra, la palabra. Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas. Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Sergio González Rodríguez está actualmente en Reforma, participa de varios proyectos ahí y es escritor. ¿Qué es más importante para Sergio González Rodríguez, la literatura o el periodismo? Muchísimas gracias. Yo creo que la literatura y el periodismo son igualmente importantes en mi trabajo en cuanto a que se entremezclan una con otra, ¿no? Quiero decir que el trabajo que yo actualmente y desde que estuve previamente en la jornada estoy realizando y realizo, es un trabajo que busca, por un lado, tratar de llevar a la prensa algunos asuntos que son estrictamente del área literaria. Por ejemplo, la posibilidad de la reflexión, por ejemplo, la posibilidad de asociar el conocimiento inmediato de la noticia con historia previa, por ejemplo, la prolongación de ciertos valores culturales a través de la prensa, y el periodismo otorga la muy tangible oferta de vincular los conocimientos literarios, que generalmente son un poco más especializados, con necesidades y utilidades, instrumentos propios de la prensa, como son la necesidad de traducir con claridad los mensajes, la imposición de los tiempos, la capacidad de síntesis, la astucia frente a lo que rodea cada noticia, la prolongación de las agendas del momento frente a la propia tarea que obliga a un esfuerzo doble de inmediatez. Yo creo que todo eso entremezclado son, al menos a mi juicio, algunas de las posibilidades que ofrece el hecho de mezclar la literatura con la prensa. Has hablado de un conjunto de cosas, Sergio González Rodríguez, que vemos desgraciadamente muy poco reflejado en la prensa. ¿Por qué crees que en nuestra prensa, que tiene un pasado luminoso pero también ominoso, haya tan poca calidad en muchas de sus páginas y se haya convertido todavía ahora en un repetidor de frases hechas, de boletines, de declaraciones, de fórmulas gastadas, de palabras incluso sin sentido? Tu pregunta es justamente la que nos va a dar el diagnóstico de esta prensa. Quiero decir que es el momento más grave que estamos atravesando en la prensa actualmente en México. El punto que tú señalas, es decir, ¿por qué observamos en un momento de apertura, todavía en muchos casos relativa, pero por qué observamos en un momento de apertura, de gran proliferación de las ofertas en los diarios, en el crecimiento de las revistas, en el crecimiento de ciertos sectores, no sé si de los lectores, pero sí de ciertos sectores? ¿Por qué observamos un periodismo tan inserto en cuestiones triviales, efímeras, falto de calidad, como dices? Yo creo que esto obedece al crecimiento muy veloz que tuvieron los medios impresos y también los electrónicos frente a esta apertura. No tenemos una estructura institucional en los medios que busque mejorar el producto que se presenta al público, es decir, que comprenda integralmente que el fenómeno de la comunicación no solamente es informar noticias u ofrecer noticias, sino formar a los lectores o televidentes o radioescuchas. Y esto es lo más grave, porque justamente vemos que la prensa, sea impresa o electrónica,
le interesa mucho la declaración de los funcionarios, por ejemplo, y la exaltación de la clase todos política, los días que vemos es una eso. de las clases políticas que se verá con la historia más tremendamente cuestionables en nuestra historia general, ¿no? Yo creo que aquí vemos cómo está obsedida la prensa en general, y hablo de los medios electrónicos y impresos, con la magia del momento, la magia del instante, lo efímero, las declaraciones, el planteamiento del espectáculo como una forma, un empaque de entender integralmente el fenómeno de comunicación, que me parece lo más deleznable, la exaltación de la cantidad. Digamos que, por ejemplo, un autor de bestsellers ya es de entrada, por vender muchos libros, Sí. alguien de calidad y de prestigio. Yo creo que esto es lo que hay que cuestionar, por eso me parece muy valioso tu pregunta, muy valiosa tu pregunta. Sergio González Rodríguez, vivimos tiempos ya de campaña electoral, aunque haya todavía precandidatos y demás, y veo yo una proliferación de columnistas políticos y algunos ya viejos, con una falta de rigor elemental en base a tu primera respuesta. O sea, si uno analizara a estos columnistas políticos y pusiera el cuestionario de Sergio González Rodríguez, saldrían reprobados todos. Sí, definitivamente. ¿Por qué crees tú que, a lo mejor por esta burbuja que dices, que estos columnistas políticos, sin embargo, son ahora casi los héroes periodísticos de muchos millones de mexicanos? Sí, en efecto, yo creo que esto tiene que ver con una sobrevaloración del papel que juegan los columnistas, y esto lo comento porque yo creo que los columnistas políticos escriben para los políticos, no para la sociedad. Su público inmediato es ya sea la exaltación o la crítica de los políticos, pero esto es siempre a favor de la imagen de los propios políticos. Están jugando un papel afirmativo, no están cuestionando profundamente las estructuras políticas por decir que un político es sospechoso de corrupción. Yo creo que lo que están haciendo es revalorar y refundar una institución política en este país que en estos momentos atraviesa por una crisis tremenda. Y la exaltación de esta clase política es uno de los fundamentos del columnismo político. Bosteza un funcionario o un político y aparece reflejado el bostezo, estornuda y es lo mismo, dice un chiste y otra vez, las entrevistas de banqueta proliferan, las declaraciones sin sustento y además basadas en puras ocurrencias, sin programa político, sin proyección política real, son motivo de análisis profundos, entre comillas, por parte de los columnistas. Esto es lamentable, habla de una carencia de cultura política en el país, porque insisto, yo creo que no escriben para la sociedad, escriben para sus propios clientes, que son al final los únicos beneficiarios. ¿Será por esto, para concluir este capítulo, que eslogans como "dale un madrazo al dedazo" y todas estas cosas tienen tanta repercusión en la sociedad y en los medios impresos? Definitivamente, porque estamos viendo el triunfo momentáneo, yo espero, del espectáculo como política que se ha comentado, ¿no? Tenemos que de pronto los especialistas en marketing, en mercadeo, se vuelven los grandes héroes y los grandes teóricos políticos incluso, ¿no? Señores que venden productos como jabón, respetablemente, es una tarea hacerlo, de pronto equivocan el margen de su propio trabajo, no imponen los límites de su propio trabajo y se convierten en politólogos incluso, ¿no? En teóricos del hacer político. A veces era más entrevistado que Roberto Madrazo. Yo un día le escuché 10 entrevistas en radio, y a Madrazo 3, quiere decir que... El jefe de la imagen política del candidato, precandidato Madrazo, era realmente la figura del momento. Esto se acaba porque de pronto, bueno, pues es un profesional de su trabajo y anda vendiendo sus ofertas a todos los políticos y pronto se diluye su capacidad de respetabilidad también, ¿no? Yo creo que esto es una cosa muy espuria, muy momentánea, que hay que tener con mucha prevención. Definitivamente, también hay que reconocer que en el momento actual y sobre todo en un mundo
de intereses globalizados, este tipo de situaciones políticas que afectan la sociedad y la cultura van a tener una preponderancia muy fuerte. Si a esto mezclamos que además del espectáculo, del lenguaje simplificado, del triunfo de valores mercantiles, digamos, por encima de valores de mayor trascendencia cultural, aparecen apoyados por presencia del capital, de grandes intereses empresariales, pues observamos un cuadro muy aciago para el desarrollo de la comunicación en México en los próximos años. Hemos hablado de literatura, periodismo y política, Sergio González Rodríguez, y no me salta sino la reflexión de los liberales de la Reforma que hacían estas tres actividades. Claro. Literatura, periodismo y política. Claro. ¿Qué diferencia tenemos como sociedad entre aquellos y estos años? Yo creo que básicamente son los valores, ¿no? En el caso de los periodistas de la gran renovación de la Reforma del siglo XIX, observamos la imperiosa necesidad y convicción de fundar un país moderno. Obviamente esto tenía sus momentos contradictorios, querer imponer es decir, un esquema formal en un país que estaba propiamente en la premodernidad, ¿no? Uh-huh. Implica muchas contradicciones, pero creo que mantenían muy claro el horizonte de sus valores. Es la fundación de un país moderno, basado en valores modernos y además con una suerte de impulso muy claro, de respeto y honorabilidad frente a la propia tarea. Actualmente lo que observamos es la crisis de un sistema político y por lo tanto la pugna por el poder y por heredar este poder en una crisis política del país en un momento muy importante de nuestra historia. Por lo tanto, impera la confusión. Y yo creo que esta confusión es lo que está impidiendo el desarrollo pleno de valores. Se entroniza aquello que es absolutamente banal. Las cuestiones más indignas de ser presentadas ante el público aparecen en primer rango. Se exalta incluso una serie de cuestiones y se ocultan otras que son absolutamente negativas. Yo creo que aquí hay mucha confusión, es un momento de crisis, momento de confusión que debe recuperar los valores, debería de recuperarse valores profundos que vienen de nuestra historia, de nuestra cultura, de respeto, de solidaridad, de igualdad, de defensa efectiva en nuestra cultura cotidiana de valores democráticos también. Yo creo que el olvido de esto está llevando a una ansiedad, a un éxtasis frente a lo inmediato, frente a la celebridad, frente al espectáculo, frente a la lucha del poder y su obtención. Sergio González Rodríguez es, junto con una buena cantidad de literatos y periodistas relativamente jóvenes, porque hay una generación más nueva, quienes han empezado a cuestionar este tipo de cuestiones que tú has señalado a lo largo de tu charla. ¿Cómo ves a tu generación? ¿En qué rompió con la generación mía, por ejemplo, de 68? ¿Cómo está recuperando el país? ¿Qué está planteando de novedoso? Yo creo que tengo la fortuna de pertenecer a una generación que es una generación que yo juzgo flexible. Numéricamente las generaciones, según la propuesta de Luis González, se vinculan al hecho de la formación común y a la participación en contextos históricos específicos o momentos históricos que pertenecen a grupos o sectores de una sociedad. Digamos pues que en términos estrictos yo pertenecería a la generación del 68. Pero esta generación del 68 podríamos ubicarla entre la gente que nace a finales de los 40 y nace también a principios de los 60. Creo que hay una confluencia de intereses en este grupo de gentes que nació a finales de los 40 y a principios de los 60. Creo yo que comparten valores muy fundamentales que son los que ahorita están acompañando la gran renovación sociopolítica y cultural de nuestro país. Son valores formados en respeto a la cultura urbana moderna,
en valoración, por ejemplo, también, valga la redundancia, de los fundamentos democráticos. Es una generación vinculada a la contemporaneidad del mundo. Eso que anunció en 1950 Octavio Paz, por primera vez somos contemporáneos de todos los hombres. Es un grupo social, histórico, muy grande de gente vinculada a este tipo de situaciones que yo creo que han renovado la faz de México y lo han conducido a una efervescencia de participación política, de crecimiento intelectual, de formación ilustrada, de formación universitaria muy importante. Yo creo que esto es lo que hemos aportado. Los que vienen, que nacieron a partir de los 70s, les corresponde de alguna manera acompañarnos en este trabajo y tomar lo mejor de esta tradición moderna, ¿no? Yo creo que es lo que hemos podido dar. Sin embargo, a esta generación de los años 70, muchos lo consideran una generación desilusionada e incluso desesperanzada. Sí, y ponen como ejemplo la huelga universitaria, en donde la estridencia, en donde la intolerancia a veces, en donde el principismo están presentes. ¿Cuál es tu opinión, tu reflexión al respecto? Lo que señalas es uno de los problemas fundamentales para lograr la transformación profunda de la sociedad mexicana hacia una sociedad democrática y moderna. Es decir, encontramos contingentes de muchachos muy jóvenes que no tienen un horizonte, no lo tuvieron un horizonte de formación por las carencias propias de la crisis económica que arrastra este país desde los años 70, que han vivido toda su vida en un país en crisis, con mucha escasez, que ha visto degradar la propia educación a nivel básico, medio y superior, y por lo tanto se enfrentan al mundo en una situación mucho más adversa que la que nosotros tuvimos. Esto es la descripción de un hecho histórico, pero no es la justificación de conductas intolerantes. No es la justificación del radicalismo, no es la justificación de encerrarse en soluciones políticas o en propuestas políticas que no aportan mayor creatividad ni mayor productividad a sus propias demandas. Yo creo que al contrario, en momentos de gran adversidad uno tiene que ser muy creativo, tiene que ser muy propositivo, tiene que encontrar en la memoria y en la historia el fundamento de un desarrollo que vaya hacia el futuro, que sea incluyente, que no sea intolerante frente a los demás. Tiene que haber el desarrollo de una capacidad de diálogo creativo, insisto, porque de otra manera estamos justificando de antemano, por un razonamiento mecánico, que esta gente tiene digamos, es una justificación de antemano en todos sus actos. Yo no creo que así sea. Yo creo que al contrario, frente a la adversidad hay que ser mejor. Y vemos en estas respuestas intolerantes de ciertos grupos universitarios, de radicalismo, ultras se les llama, mega ultras, una cerrazón absoluta a soluciones imaginativas, que nos extraña porque una generación previa esforzó y muchos murieron de por medio en el movimiento del 68 y años después también por justamente erradicar estas conductas. Es la negativa a la memoria, el olvido es el peor castigo frente a las generaciones unas con otras. Sin embargo, ¿qué diría el pensador Sergio González Rodríguez, que nos dice la ONU que los nacidos hoy, el 90% serán pobres? Definitivamente no hay salida, digamos, en términos reales, y en este país, peor aún, el gran drama, digamos, de este país es que los jóvenes no tienen futuro. Y esto no es un planteamiento de sectores punks como en Inglaterra cuando salió el movimiento punk a finales de los 70s, principios de los 80s, donde se planteaba como eslogan no future, no hay futuro. Aquí estamos hablando de una situación, no de una sociedad desarrollada, cuyos sectores marginados se enfrentan a un momento, ¿no?, de crisis quizás que va a ser pasajero. Estamos hablando de crisis generacionales que implican la pérdida del desarrollo educativo y cultural
probablemente en plazos que van de los 30 a los 50 años, es decir, absolutos. En 1 o 2 generaciones no va a haber opciones para la gente, la pobreza se impone. Aquí mismo, insisto, es donde tenemos que tener muy claro el límite de nuestras posibilidades y el límite de nuestras demandas. No porque nos neguemos al desarrollo, no porque nos neguemos a las grandes demandas, sino porque también tenemos que tener los pies muy firmes en la tierra, ¿no? La desesperación debe conducirnos no a la destrucción, sino a la creatividad, a la imaginación, al desarrollo de alternativas posibles aquí y ahora para conseguir, pero no a la irrealidad. Yo creo que tenemos que tener muy claro que el desarrollo de las gentes, sea individual o colectivo, debe apuntar a una mejoría que esté dada quizás en un plazo generacional, pero también aquí y ahora, que sepamos vivir de una manera muy crítica frente a nosotros mismos. Hablando de creatividad, ¿cuáles son las cosas de creación, no solo periodística, sino literaria, que tiene haciendo o en proyecto Sergio González Rodríguez? Bueno, en lo particular a mí me interesa mucho sacar provecho de la escritura periodística como una serie de borradores de trabajos futuros que van a ser publicados en forma de libros, ¿no? Yo todo lo que escribo, lo escribo o pretendo escribirlo como si fuera un hecho, digamos, digno de la relectura posterior. O sea que el periodismo no es efímero. No es efímero de ninguna manera, como nos lo enseñó la gran generación de los reformistas, como los grandes periodistas y cronistas del siglo XIX y del XX, que ya pasó, ya está finiquitado, nos enseñaron las grandes figuras de la prensa en México. Se les puede leer ahora en artículos que son absolutamente del instante, ¿no? Yo creo que esa es una de las cosas que hay que mantener como valor. Así que yo en lo personal me baso, intento hacer el periodismo a partir de este fundamento, ¿no? Hay que respetar mucho al lector, hay que pensar que este lector es un lector múltiple y que le vamos a ofrecer en cada texto lo mejor que podamos hacer en ese momento. Digamos que la idea de que el periodismo es maquinazo, yo creo que hay que erradicarla totalmente. Un texto es para siempre y por lo tanto hay que ser muy respetuoso del lector. ¿Y sobre qué temas estás trabajando? Básicamente estoy en los mismos temas que traté en la década pasada, finales de la década pasada. Es decir, me interesa mucho lo que es el desarrollo de la cultura en los aspectos que podríamos situar como marginales o contraculturales. Por ejemplo, los bajos fondos, la conducta de la bohemia como una respuesta ante la adversidad de la vida, también los temas aledaños de la sexualidad, de la prostitución, las lecturas prohibidas, todo lo que tiene que ver con libertades del cuerpo. Me parece importante en un país donde heredamos una inercia muy tradicionalista por la formación de la cultura católica en nuestro país, por la formación de la productividad cívica que fundó el siglo XX en el país, la institución del Estado moderno. Creo que tenemos que enfrentar todos los temas que son de libertades del cuerpo como un asunto fundamental para la historia de la cultura. Me interesa mucho hacer historia de la cultura y en esta serie de temas, ¿no? Y por otro lado, la creación estricta de la narrativa, que tiene que ver, por un lado, con temas que son producto de lectura también, pero por otro lado, con la absorción de ciertas cuestiones que están en el aire, por ejemplo, el crecimiento de la criminalidad, el crecimiento de la violencia, la desviación de ciertos valores y un tema que a mí me apasiona fundamentalmente, el caso de homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, ¿no? En donde ya hay por ahí un libro muy controvertido de Víctor Ronquillo, acaba de salir uno de Gregorio Ortega sobre el asunto. Así es, hay un interés muy fuerte sobre esos temas, porque yo creo que son metáfora de la crisis profunda del país, del tratamiento entre las autoridades y las víctimas, del asunto del ejercicio de la propia práctica policíaca. Yo creo que son momentos muy importantes
que a la larga van a ser de mayor determinancia que el propio desarrollo, digamos, de las instituciones políticas, ¿no? Creo que la cultura democrática ahorita se está haciendo y deshaciendo a nivel horizontal, a nivel de vida cotidiana, en los escenarios de violencia y criminalidad de nuestro país. Pues gracias, Sergio González Rodríguez. Al contrario, un placer por la invitación. Después de la letra, la palabra. Con Jorge Meléndez. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo Zárate y José Luis Otero. La musicalización fue de Gaby Álvarez y la asistencia de Leticia Martínez, Salvador Pérez y Mónica Sánchez. En la producción, Margarita Pacheco. Después de la letra, la palabra.